El martes, El Observador publicaba una nota aludiendo a la investigación administrativa sobre las adjudicaciones directas del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que dejarían en claro que la ex ministra Irene Moreira habría actuado en forma irregular en la en la adjudicación de viviendas. El documento, de más de 20.000 páginas, al que dice El Observador que accedió a través de un pedido de acceso a la información pública, dejó en evidencia aspectos no revelados por el actual titular de la cartera, Raúl Lozano. La instructora de la investigación, Dayana da Silva, y la directora jurídica, Marcia Senatore, entienden que tanto las adjudicaciones directas como el mecanismo de planillas puertas abiertas fue a todas luces violatorios del principio de igualdad, buena fe, transparencia, habiéndose actuado con arbitrariedad, no siendo esta la conducta esperada de una buena administración. Senatore expuso que hubo un grave apartamiento de las normas aplicables, privilegiando a ciertos ciudadanos por encima de otros en la misma situación, con abuso y exceso de poder. Ayer, en el programa Nada que Perder de esta emisora, el expresidente de la JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Pública, Ricardo Gil Iribarne, aseguró que hay elementos que ameritan el pase a la justicia de todo lo actuado por Irene Moreira y que el actual ministro debería haber trasladado el tema a la JUTEP. Lozano declaró que los gobiernos del Frente Amplio desde 2009 también habían reservado cupos en 74 ocasiones. Sin embargo, la instructora dijo que si bien se reservaron cupos, en ese periodo no se realizaron adjudicaciones directas por fuera de los requisitos. Pero para poder profundizar algo en este tema, estamos en contacto esta mañana con el arquitecto Salvador Esqueloto, arquitecto, pero también escritor y docente universitario, egresado de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UDELAR, docente universitario, como decíamos, fue decano de la Facultad de Arquitectura en 2 periodos, 2001-2005 y 2005-2009. Actuó además en la Administración Departamental y Nacional, siendo en su momento director nacional de vivienda. Esqueloto, muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, ¿qué tal? Gracias a ustedes. Bueno, espero poder ayudar en algo a aclarar estos temas. Bueno, seguramente que sí. A ver, hay una filtración allí. Vamos. Me parece que tienen abiertos más de micrófonos. Sí, exactamente. Bueno, no sé, Liber, si tú detectás por dónde se está colando ese sonido, ¿no? Bueno, qué pena. A ver si silenciamos acá. Ahí está, perfecto. Ahora sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, ¿tú nos escuchás bien, Salvador? Sí, perfecto. Bueno, hacía una breve introducción allí del tema que nos resulta sumamente preocupante y que me parece que hay seguramente algunos aspectos que es necesario aclarar, ¿no? Yo creo que es bueno aclararlo porque me parece que hasta de una manera deliberada se ha tratado de entreverar un poco la comunicación pública de esta situación. Tú recién hablabas de una palabra que no existe en la normativa con respecto a este tema. En la normativa estoy hablando, por supuesto, ni siquiera, mucho menos a nivel legal, pero tampoco reglamentario. Es esa especie de cupo. Desde el primer momento en que se conoció este problema y tuvo estado público, la entonces ministra Moreira mencionó que había una reserva de cupos para la ministra o para el ministro para adjudicar en forma directa unidades de vivienda, cosa que es totalmente errónea. Siempre lo supimos. Se trató luego de justificarlo mencionando una resolución del año 2009 y creo que finalmente este documento que se conoce por un pedido de información pública, porque hasta ahora lo único que había tenido difusión había sido la resolución de ministro, que es la última fase del proceso de la investigación administrativa, pero esa resolución de ministro, como tú bien dijiste, tiene que ver con un expediente enorme que tiene más de 20.000 folios. Esos 20.000 folios seguramente están compuestos por declaraciones de personas que fueron interrogadas, por distintos documentos, extractos de expedientes, una cantidad de información y por una instrucción de una investigación que es la que hicieron estas
abogada, donde se llega a ciertas conclusiones. Y las conclusiones son de que efectivamente en los años previos no hubo nada parecido a esta adjudicación directa. Me gustaría explicarlo. Ajá, claro. Porque cuando se habla de personas que ingresan a viviendas en condiciones excepcionales, tiene que ver con un sistema que un día como hoy, después de una emergencia como la que se ha vivido en muchas localidades del país, que es tremenda, algunas localidades del interior, como Florida, como San José, seguramente en muchas más, hay mucha gente evacuada. Sí. El Estado, el jerarca, tiene que poder disponer de alguna solución inmediata. Sin duda, claro. En realidad, el Ministerio de Vivienda y otros organismos no tienen un stock de viviendas vacías para poder atender situaciones de un momento para otro. Esto requeriría una inversión mucho mayor. Entonces, ¿qué ocurre? Que en algunos programas, solo en algunos, de construcción de vivienda nueva, no se ocupan todas las unidades y se dejan libres algunas para lo que se llama emergencia habitacional crítica. Es poder tener disponibles, y es un número muy chico, para que ingresen familias que están en una situación absolutamente de emergencia. Claro. Esto habitualmente se hizo y se hace, porque también se ha investigado y se sigue haciendo, con situaciones que son bien conocidas como de madres con hijos que son víctimas de violencia intrafamiliar o violencia basada en género, y que algún organismo, que puede ser el Instituto Nacional de Mujeres, el INAU, eventualmente también la justicia o incluso la Fiscalía a través de la unidad de víctimas, deriva al Ministerio con una demanda específica para poderlos sacar de una situación en la cual se encuentran y poder asignarles, aunque sea en forma transitoria, una solución de vivienda. Así que muy seguramente estas 74 situaciones que se estudiaron responden a este tipo de soluciones, la mayoría de ellas transitorias, y que están todas justificadas por informes técnicos y por derivaciones institucionales. Es decir, nunca hubo, y esto lo podemos decir con total certeza, una adjudicación a personas conocidas, a personas amigas, a personas vinculadas por algún tipo de relación personal, política o de alguna naturaleza que altere esa igualdad de las familias que se postulan con una necesidad de vivienda a un programa para obtenerlo, porque sabemos siempre que las necesidades son mayores que las disponibilidades. Entonces, asegurar la igualdad de oportunidades es una cuestión básica, ¿no? No sé si... Sí, es que quedó muy claro. La pregunta ahora es, el déficit de vivienda es algo que yo recuerdo que lo tenemos desde hace décadas y no sé si es algo que se puede solucionar, siempre se va un poquito como de atrás, ¿no? Pero esta administración anunció, fue archi comentado esto en su momento, un cúmulo, una cantidad de viviendas que se construirían. Después parece que en realidad no eran tantas y finalmente no fueron muchas. Eso de alguna manera o de muchas formas impacta en ese déficit que habitualmente tenemos en nuestro país. Sí, es exactamente así como tú lo dices. Hubo anuncios un poco livianos e irresponsables. Desde hace décadas el país está haciendo esfuerzos importantes por reducir la brecha de inversión y por incrementar los recursos destinados a vivienda. En los 3 periodos de gobierno del Frente Amplio esto fue notorio. O sea, se partió de un umbral muy bajo y fue creciendo primero lentamente, después en el periodo de gobierno de Mujica creció de una manera más abrupta, finalmente en el periodo de Tabaré Vázquez siguió creciendo, pero más lentamente, tratando de sostener una inversión que achicar ese déficit. Claro. Este periodo, yo digo que fue afectado por 3 factores, ninguno de ellos tiene que ver con elementos naturales o pandemias.
El primero de ellos fue un decreto del Poder Ejecutivo que se dictó en los primeros días, aún antes de conocerse la pandemia. Esto se trató de diluir, pero hay que volverlo a recordar, que abatió los créditos de todo el Estado en un 15%, es decir, lo que nosotros llamamos la línea de base. Si teníamos 100 pesos para invertir en determinados programas prioritarios, al día siguiente había 85. Esto fue en los primeros días de marzo de 2020. Pero esta reducción, este recorte, no se quedó en ese nivel. Eso fue para el año 2020. Se confirmó y se agravó en el presupuesto quinquenal. O sea que ya de partida la inversión pública está por debajo de lo que se había ido ganando con un esfuerzo sostenido. Pero a esto tenemos que agregar dos factores más que incidieron y que creo que sí son de responsabilidad de gestión propiamente. Hay uno que es la desconfianza y la falta, digamos, de continuidad de los programas. En los primeros meses prácticamente podemos usar la imagen de que se pararon las máquinas. O sea, gran parte del año 2020, todo el sistema público de vivienda tuvo que sufrir una detención de los programas porque se estaba buscando irregularidades, a ver dónde estaba de alguna manera alguna situación que pudiera ser denunciada, que pudiera ser encontrada como de forma irregular, y esto implicó que no se hicieran una cantidad de procedimientos que le daban continuidad a lo que se vino realizando desde tiempo atrás. Se revisó todo y no se encontró absolutamente nada. Lo único, perdón, antes de ir con el tercer aspecto, lo único que fue muy publicitado, esa búsqueda de posibles irregularidades, no así los resultados finales. No, se dieron resultados de las famosas auditorías. Yo leí con mucho detenimiento las de INAVI y se hicieron recomendaciones absolutamente razonables para cualquier auditoría, porque tú sabes que un proceso de auditoría, su objetivo no es como el de una investigación criminal, sino que en realidad es la mejora continua. Claro, yo lo que digo que no tuvo la misma difusión a nivel de medios. Por supuesto que no. Pero yo diría que hay un tercer factor que para mí es el que termina redondeando este panorama bastante carenciado, es la inexperiencia en la gestión. Es decir, gran parte de los procedimientos no se continuaron, no tanto por sospecha, no por desconfianza, sino por incapacidad de darle continuidad a procesos virtuosos que se venían realizando de inversión. El caso más claro fue el cooperativismo de viviendas, que a través de un sistema que implicaba el sorteo de, ahí sí, cupos presupuestales para asignar préstamos, tenía una continuidad muy importante. Las licitaciones públicas, licitaciones que ya estaban adjudicadas, pero que luego no se firmaban los contratos para hacer las obras. Hubo obras que demoraron 2-3 años en iniciarse, las había adjudicado Tabaré Vázquez, por ejemplo. O convenios con intendencias departamentales para casos como los que hoy estaríamos de alguna manera priorizando, como es el realojo de grupos de familias en áreas inundables, que también esperaron 2 años y medio para retomar su proceso de inversión. Entonces ahí hay un conjunto de factores que coincidieron a que prácticamente la primera mitad del periodo de gobierno, lo único que se pudiera mostrar es el arrastre de cuestiones que venían de el periodo anterior, ¿no? Y que afortunadamente hay un arrastre. Claro, sí, en ese sentido está claro lo que usted dice, pero también creo que fue en este periodo que Fuguan, por ejemplo, obtuvo la rebaja de la tasa de interés que no había obtenido en las administraciones anteriores. ¿Es correcto lo que digo o hay algún error allí? Sí, no. Para decirlo de una manera rápida y que quede claro, la tasa de interés estaba fijada en un 5%, había un reclamo histórico, no solo de Fuguan, de varias instituciones y entidades. De llevarlo a un 2. Esto se discutió muchísimo, no se llegó a una conclusión
final en el periodo último, pero también hay que aclarar que esa rebaja, que es un subsidio a la tasa de interés, se aplica solo a quienes pagaban la cuota entera, que era menos del 35% de los cooperativistas. Esto es bueno que se comunique porque si no da una idea errónea de cuál es el cambio. Hay un instrumento fundamental que se aprobó primero por resolución de ministro en la época del ministro Arana, en el primer gobierno, y que luego, 10 años después, en el 2017, se aprobó por ley, que es el subsidio a la demanda habitacional, que se conoce en la jerga como subsidio a la cuota, que es nada más ni nada menos que cada familia paga o repaga su cuota de acceso a una vivienda, ya sea cooperativa o de otro sistema, no en forma íntegra, no por el valor que tiene el inmueble, sino en función de la composición del núcleo familiar, es decir, de cuántas personas mayores y menores componen el núcleo, y en función del nivel de ingresos. Entonces, en un mismo grupo cooperativo o en un mismo edificio, hay personas que pagan la cuota entera y hay personas que pagan un 70, un 60, un 50 por la misma vivienda. Claro. Esto es un factor fundamental de inclusión social, de aseguramiento de la permanencia en una solución de vivienda, incluso en casos como, por ejemplo, cuando alguien, un jefe de familia o algún integrante de una familia pierde un ingreso o se reducen los ingresos, esto se puede revisar a la baja o al alza, y es un elemento central de la política que, vuelvo a repetirlo, en el año 2017 se aprobó con una enorme mayoría parlamentaria por ley. O sea que claro, ya estábamos partiendo de un umbral donde, en el caso del cooperativismo de vivienda, una enorme mayoría de las familias cooperativas no pagaban el total de la cuota. Y prácticamente esta mejora, este cambio, fue para un grupo menor dentro del total. Es que desde la audiencia nos llegan mensajes. Hay uno que dice: trabajo en un centro de referencia de INAU y por lo menos identifico 3 situaciones de adjudicaciones directas por las razones que explica Esqueloto. Esta es una situación que aparentemente fue notoriamente irregular. No irregular. ¿Lo dice la persona o...? Sí. El irregular lo puse yo porque no sabía cómo adjetivarlo. No. Es una situación de emergencia, pero cuando viene una derivación del INAU, de un centro de referencia o de mujeres, o también te había comentado que era muy frecuente que la unidad de víctimas de Fiscalía nos comunicara que necesitaba reubicar a alguna persona, generalmente mujeres con hijos pequeños que debían sacar de una situación de violencia. Esa derivación entraba por un expediente y se resolvía lo más rápidamente posible, y se puede llamar una adjudicación directa, nunca irregular. Bien. A diferencia de lo que encontró esta investigación, que había adjudicaciones directas sin derivaciones, o sea que eran simplemente personas que se acercaban por alguna vía a la secretaría de la ministra o se encontraban a alguien en algún lugar sin informes técnicos, o los informes técnicos, yo leí algunas páginas del informe de instrucción, en algunos casos se hacían después que la persona ingresaba, lo cual también es notoriamente irregular, y esas cosas evidentemente son distorsiones a un sistema que es necesario, y que hay que preservar ese sistema, porque esas situaciones de emergencia lamentablemente van a seguir existiendo, ¿no? Ahí está, lo que comentaba anteriormente, claro, ese cupo tiene que estar siempre para situaciones de estas características. Plenamente justificadas, respaldadas técnicamente, y acá quiero quebrar una lanza y defender a los funcionarios y técnicos del Ministerio, porque también creo que hay una situación absolutamente como injusta, que es, habiendo sido los jerarcas quienes dieron determinadas indicaciones, determinadas órdenes, ¿no? Inequívocamente, lo dice la instrucción, la resolución ministerial termina exonerando de responsabilidad de esos jerarcas y observa
pero es una sanción, por más que es una observación, a los funcionarios que intervienen. Esto lo reclamó COFE, lo reclamó el sindicato. Parece injusto, parece a todas luces un despropósito, una desproporción, que se entienda que quienes dieron las órdenes y no asumieron esa responsabilidad se exoneren de cualquier tipo de acusación, mientras que quienes fueron los que actuaron cumpliendo esas indicaciones sean observados, ¿no? Claro. Es una situación que realmente no se podría ni calificar. Claro. Ayer Gil Iribarne decía que más allá de que quien fuera ministra, Irene Moreira, en su momento no esté al frente de la cartera, no inhibe de que se pueda hacer una denuncia con respecto a todas estas actuaciones. Sí, yo la verdad que no tengo como no puedo acceder a todo el documento, no tengo una opinión concluyente y obviamente Claro. no tengo formación jurídica. Sí me interesa destacar 2 o 3 elementos que son de conocimiento general, público, y que enmarcan estas cosas. Primero, estos procedimientos disciplinarios, como investigación administrativa, sumario, se hacen a funcionarios en actividad. Habiendo cesado la ministra y habiendo cesado el director de vivienda de entonces, ya no se les puede instruir una acción disciplinaria, ¿no? Por parte del ministerio, porque la sanción máxima fue la que tomó el presidente, que fue pedirles la renuncia. Claro. O sea que hasta ahí llegó. Por lo cual quedan los organismos que están por fuera, ¿no? Lo que dijo Gil Iribarne. Ahí también hay una norma que la conozco por haber sido funcionario público, que indica que todo funcionario público que esté en conocimiento de alguna situación que pueda ser considerada delictiva tiene la obligación de hacerlo saber. Claro, de hacerlo saber y eventualmente denunciarlo. Claro. Con lo cual, con el resultado de esta investigación, será el ministro quien deba eventualmente poner en conocimiento de la justicia de estos hechos, ¿no? Claro. No digo que sean delitos porque no lo... Claro, no eso lo tiene que determinar la justicia, en Exacto, definitiva. pero claramente cuando uno está en conocimiento de estas cosas, a mí me tocó hacerlo en distintos momentos, es decir, al concluir una investigación, alguien me dice, el instructor, ¿no?, de que acá hay situaciones que podrían configurar, bueno, hágase la denuncia. Claro. Eso es lo que tiene que ocurrir. Muy bien, hablaba de 3 aspectos. Uno es justamente el tema de la investigación administrativa. Uh-huh. ¿Y los otros entonces? ¿Perdón? Claro, porque usted decía, bueno, hay 3 aspectos que me gustaría resaltar, que uno era este tema de la investigación administrativa. Bueno, no, lo que ya dije, ¿no?, que las investigaciones administrativas tienen como fin esclarecer ciertas cosas. Sí, sí. Luego, se puede tomar decisiones o no. Los jerarcas que ya no pertenecen al organismo, obviamente no pueden ser objeto de investigación ni de sanción por el organismo, porque están por fuera, pero sí está el camino de las acciones que el sistema de justicia pueda actuar de oficio o por denuncia del jerarca que está en conocimiento de esa... Está, claro, estaban allí los tres, claro, los sí, 3 sí. puntos. Está. Pensé que seguíamos hablando solo del tema administrativo, pero no, eran como tres Sí. aspectos derivados de lo mismo. Sí, está clarísimo. Así que veremos un poco qué ocurre. Yo creo que, como en otros aspectos, acá hay una situación general de ausencia de transparencia, porque tuvo que venir un organismo, un medio de comunicación por la vía del pedido de información pública para que estas cosas se conocieran, sino estábamos exclusivamente a la resolución, que es el último paso de un procedimiento. Claro. Ahora me quedé pensando con respecto a eso de que, bueno, la investigación administrativa es solo para los funcionarios que están actuando, que siguen siendo funcionarios. En el caso del actual ministro, que de alguna manera ocultó determinada información, allí sí se podría actuar. Bueno, evidentemente acá hay espacios políticos, ¿no? O sea, esto ya tuvo estado parlamentario y en esas comparecencias del ministro y su equipo se aportó algo de información, no se aportó toda la información. Sí.
Y evidentemente es el Parlamento, como ahí sí su rol de contralor, quien eventualmente podría estar convocando ya sea al ministro a una comisión general o, si llegara a ser el caso, que esto obviamente es siempre el resultado de una evaluación política, a una interpelación, ¿no? O sea, son los caminos que quedan, no hay otros. Claro. ¿Usted volvería al tema, si el Frente Amplio, por ejemplo, llega a las elecciones, le gustaría volver a estar involucrado en la administración pública en estos temas? Bueno, a ver, no es una cuestión de que me guste o no, por supuesto que es una tarea apasionante. Sí, lo que quiero decir es que yo tengo una trayectoria de militancia política de 50 años, que va mucho más allá de haber ejercido transitoriamente alguna responsabilidad. Sí, nos consta. El currículum es muy extenso, nosotros siempre lo simplificamos. Eso en el fondo es una anécdota, ¿sí? Es la adhesión a un proyecto que va mucho más allá de lo partidario, que es un proyecto de país, y el compromiso con una visión progresista y de izquierda. Yo tuve actividad política continuada, exceptuando el periodo que me tocó ejercer como decano de la Facultad de Arquitectura por una inhibición constitucional, y la sigo teniendo. Es decir, he venido colaborando a nivel de grupos técnicos vinculados a la Comisión Nacional de Programa, integro la Comisión Nacional de Programa del Frente Amplio, y he sido uno de los que, con decenas y decenas de compañeros y compañeras, hemos ayudado en algo a la construcción de este programa, que fue aprobado finalmente el sábado pasado en el plenario nacional. Claro. Estamos construyendo lo que se llama una segunda generación de reformas, una segunda generación de cambios progresistas que el país necesita y que confiamos pueda volver a poner en marcha, ¿no? Es muy interesante eso que nos cuenta, porque a veces puede quedar como que la visibilidad de un cargo lo es todo, y en realidad si no existe todo ese trabajo por detrás... Es muy poco. Exactamente. Hay un trabajo de muchísima gente que lo hace de manera absolutamente generosa, desinteresada, militante, y con una mirada de largo plazo. Es decir, no mirando lo que va a ocurrir de acá a unos meses, que ojalá consagre un cambio, sino de lo que el país necesita, porque el país no necesita un nuevo gobierno del Frente Amplio, el país necesita un nuevo ciclo progresista. Salvador Esqueloto, muchísimas gracias por estos minutos en Info 24, muy amable. Gracias a ustedes, en las órdenes. Gracias.